Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Hola a todos. Nos adentramos en el mundo de la apologética cristiana primitiva. Suena denso. Ya te digo, pero... ¿Pero qué? Ajá, apologética. Suena algo así como, no sé, muy antiguo. Lo es, pero... Relevante para nosotros. Precisamente. De eso va la cosa. ¿En serio? Sí, porque hoy vamos a hablar de Tertuliano. Tertuliano, sí. Y su Apologeticum, escrito alrededor del año 200 después de Cristo. Vale, 200 después de Cristo. Ajá. Un texto que, bueno, defiende el cristianismo. Más que defender. Es una respuesta Sí. a un mundo que no entendía a los primeros cristianos. Ya, un mundo que los veía como... Como una amenaza. Exacto. Y por eso los acusaban de cosas terribles. Terribles, ¿cómo qué? Canibalismo e incesto. Canibalismo. Sí, incluso de adorar a un asno. Un asno. Pero qué barbaridad. Increíble, ¿verdad? Totalmente. Y aquí es donde entra Tertuliano con su apologético. A ver, cuéntame. Él no se queda callado. No se limita a negar las acusaciones. No. ¿Y qué hace? Usa una técnica brillante, la retorcio. Retorcio. ¿Eso qué es? Básicamente les devuelve los argumentos a sus acusadores. Les da la vuelta a la tortilla. Exacto. Les demuestra que ellos hacen lo mismo, o incluso peor. Qué interesante. Imagínate, los acusan de canibalismo. Sí. ¿Y Tertuliano qué hace? Les recuerda los espectáculos sangrientos en el anfiteatro. Donde mataban gladiadores. Ajá. Y les dice, si nosotros somos caníbales, ¿qué sois vosotros? Que disfrutáis viendo cómo se despedazan personas en la arena. Guau. Tocado y hundido. ¿Verdad? Y con la acusación de adorar a un asno, hace lo mismo. También. Les recuerda que los romanos adoraban a todo tipo de animales. Tenían dioses con cabeza de animal. Ah, exacto. Anubis, por ejemplo. Es verdad. ¿Ves? Tertuliano les pone un espejo delante. Les deja en evidencia. Totalmente. ¿Y con la cruz? ¿Qué pasa con la cruz? Ah, la cruz. Otro punto fascinante. Ya, porque es el símbolo del cristianismo. Exacto, pero en aquella época se veía como un instrumento de tortura. Claro, como algo horrible. Y lo acusaban de adorar a la cruz. ¿Y qué decía Tertuliano? Pues fíjate, les recuerda que los romanos usaban la cruz en sus estandartes militares, en sus trofeos de guerra. Es verdad. La usaban como símbolo de victoria. Y les pregunta, ¿por qué os avergonzáis de un símbolo que vosotros mismos utilizáis para celebrar la victoria? Qué fuerte. Le da la vuelta al argumento completamente. Sí, y no solo eso, Tertuliano también utiliza la antigüedad como argumento. ¡Qué antigüedad! Ajá, para demostrar que la Biblia es anterior a muchas creencias romanas. Ya entiendo. Les dice que su tradición no es tan antigua como creen. Exactamente. Les habla de Sodoma y Gomorra, ciudades que según la Biblia fueron destruidas mucho antes de la fundación de Roma. ¡Qué curioso! ¿Verdad? Tertuliano no se anda con rodeos No, para nada. y no se limita a la lógica y la argumentación histórica. También nos habla de la fe, de la experiencia personal del encuentro con Dios. Claro, la dimensión espiritual. Exacto. Para Tertuliano, la fe no es solo un conjunto de creencias, es una experiencia transformadora. Un cambio de vida. Sí, y critica a los filósofos de la época porque, a pesar de llegar a conclusiones éticas similares a las de los cristianos, no dan el paso de la fe. Se quedan en la razón, no van más allá. Exacto. ¿Y qué más nos dice Tertuliano sobre la fe? Pues nos describe cómo era la vida de esos primeros cristianos, cómo se organizaban, cómo vivían su fe en comunidad. En un mundo hostil, recordemos. Sí, un mundo que los perseguía, que los acusaba de ser enemigos del Estado. Y en medio de esa tensión, ellos se reunían en secreto, compartían sus experiencias, se apoyaban mutuamente. Una imagen conmovedora, ¿verdad? Totalmente. Y hablando de un mundo hostil, me imagino que la cuestión de la lealtad al emperador romano debía ser un tema delicado para los cristianos. Sí, un tema complicado. ¿Cómo lo abordaba Tertuliano? Con mucha cautela, pero también con firmeza. ¿En qué sentido? Reconocía que los cristianos debían orar por el bienestar del emperador. Claro, como por cualquier persona. Exacto, pero se negaba rotundamente a deificarlo, a rendirle culto como a un dios. Había un límite, claro, ¿no? Sí, la adoración solo se le debía a Dios. Y para defender esa postura utilizaba un argumento muy ingenioso. ¿Cuál? Cuéntame. Decía que llamar Dios al emperador antes de su muerte era un mal augurio. Qué curioso. Como si le desearan la muerte. Exacto. Una forma inteligente de sortear la acusación de deslealtad sin renunciar a sus principios. Muy astuto, sí, señor. ¿Verdad? Tertuliano era un maestro de la retórica, de la argumentación, Y un defensor acérrimo de la fe cristiana. sin duda. Bueno, y hasta aquí la primera parte de nuestra inmersión en el Apologeticum de Tertuliano.
En la próxima parte seguiremos explorando este fascinante texto. Y descubriremos cómo Tertuliano nos hizo interpelando incluso en el siglo XXI. No se lo pierdan. Y es que vivir como cristiano en esa época, No debía ser fácil. para nada, Imagínate el miedo constante a ser descubierto, a ser delatado a ser torturado incluso, por tus creencias. por algo que para ti es sagrado. Y en medio de todo eso, Tertuliano escribe su Apologeticum, Un texto valiente, un texto que no se limita a defender, sino que ataca, ¿no? que cuestiona a la propia sociedad romana, Que les devuelve sus argumentos su hipocresía, y lo hace utilizando sus propias herramientas. la retórica. El lenguaje del poder. Fascinante, ¿verdad? Totalmente. Y hablábamos antes de esas acusaciones terribles. De canibalismo, de incesto. Adorar a un asno. ¿Cómo respondía Tertuliano a esas barbaridades? Con la retorcio, ¿recuerdas? Sí, dándoles la vuelta a los argumentos. Exacto. Por ejemplo, con la acusación de canibalismo. A ver, Les recuerda a los espectáculos del anfiteatro. donde se mataban gladiadores. Y no solo eso. ¿Qué más? Luchas entre hombres y fieras. Sangre, muerte. Para el disfrute del público. Y les pregunta, ¿Quiénes son los verdaderos bárbaros? ¿los que comen carne humana en secreto? O los que disfrutan viendo cómo se derrama sangre en público. Impresionante. ¿Verdad? Los deja sin palabras. Y con la acusación de adorar a un asno, ¿qué hace? Lo mismo les recuerda que los romanos También adoraban animales. tenían dioses con cabeza de animal. Anubis, por ejemplo. Exacto, y no solo eso. ¿Qué más? En su mitología hay historias de dioses que se transforman en animales. Para seducir a mortales. ¿Dónde está la lógica? Les pregunta a Tertuliano. Les desmonta por completo. Y con la cruz hace algo parecido. La cruz, ese símbolo que tanto les molestaba. Porque la veían como un instrumento de tortura. ¿Y Tertuliano qué hace? Les recuerda que ellos también usaban la cruz. ¿En serio? Sí, en sus estandartes militares. En sus trofeos de guerra. Y les pregunta, ¿por qué os avergonzáis de un símbolo que vosotros mismos usáis para celebrar la victoria? Qué inteligente. ¿Verdad? Una vez más, les da la vuelta al argumento. Y no olvidemos el argumento de la antigüedad. La Biblia es anterior a muchas creencias romanas. Les dice, vuestra tradición no es tan antigua como pensáis. Exacto, y les pone ejemplos. ¿Como cuáles? Sodoma y Gomorra. Ah, sí, ciudades que fueron destruidas antes de la fundación de Roma. Según la Biblia, claro. Un golpe bajo, ¿no? Para los romanos, la antigüedad era sinónimo de autoridad. Claro, de legitimidad. Y Tertuliano les estaba diciendo Que su historia no era tan importante como creían. que la Biblia tenía más peso, más historia. Fascinante. Pero Tertuliano no se queda ahí. Ah, No se limita a la lógica, a la historia. ¿qué más hay? Nos habla de la fe. De la experiencia personal con Dios. Para él, la fe no es solo una creencia Es un encuentro que te transforma, que cambia la vida. y por eso critica a los filósofos Que se quedan en la razón. que no dan el paso de la fe. La fe como un salto al vacío. Una entrega incondicional. Que va más allá de la lógica. Y esa fe se vivía en comunidad, En un ambiente de apoyo mutuo. donde se compartían experiencias. Donde se fortalecía la fe Una imagen conmovedora, ¿verdad? en medio de la hostilidad. Del miedo a la persecución. Una luz en la oscuridad. Y hablando de un mundo hostil, ¿Qué pasa con el emperador? la lealtad al emperador romano, Un tema delicado. sin duda. ¿Cómo lo abordaba Tertuliano? Con cuidado, pero sin miedo. ¿En qué sentido? Reconocía que los cristianos debían orar por el emperador, ¿Por su bienestar? pero se negaba a deificarlo. ¿A rendirle culto? La adoración solo se le debía a Dios. Un límite, claro. Y para defender esa postura, Usaba un argumento ingenioso. ¿cuál? Decía que llamar Dios al emperador antes de su muerte era un mal augurio, Curioso. como si le desearan la muerte, Una forma de evitar la acusación de deslealtad. sin renunciar a sus principios. Muy astuto, Tertuliano. ¿Verdad? Un maestro de la retórica. Y un defensor incansable de la fe. Increíble cómo Tertuliano defiende la fe en un contexto tan difícil, Un contexto hostil, sí. con persecuciones, con acusaciones terribles. Aún así, la comunidad cristiana se fortalecía. Se apoyaban mutuamente. Compartían sus experiencias. Vivían su fe en comunidad. Una comunidad que se diferenciaba del resto de la sociedad. ¿En qué sentido? Pues en su forma de vivir. ¿Cómo era esa forma de vida? Diferente ¿En qué se diferenciaba? en muchos aspectos. Por ejemplo,
La caridad. La caridad. Sí, se preocupaban por los demás. Por los necesitados. Por los enfermos, los pobres. Compartían lo que tenían. Cuidaban de los que sufrían. ¿Y eso no era común en la sociedad romana? No tanto. El individualismo era la norma. La búsqueda del poder, de la riqueza, Y los cristianos, representaban una alternativa. un modelo de vida diferente. Basado en el amor, en la compasión. Y eso, claro, ¿No gustaba a las autoridades? los veían como una amenaza. Por eso los perseguían, Intentaban silenciarlos. pero no lo conseguían. La sangre de los mártires. La semilla de la iglesia. Una paradoja, ¿no? La persecución fortalecía la fe. Y en medio de todo eso, Tertuliano escribe su Apologeticum. Un texto que nos sigue interpelando hoy. ¿En qué sentido? Nos invita a reflexionar Sobre el sentido de la vida, sobre la importancia de la verdad. de la justicia, del amor. Nos desafía a ser mejores. A construir un mundo mejor. Un mundo más justo, más humano. Un mundo donde la fe Razón. y la compasión. Y se den la mano. Tertuliano, un autor excepcional. Que nos siga hablando a través de los siglos. Y con esta reflexión, damos por concluida nuestra inmersión en el Apologeticum. Esperamos que les haya inspirado Que les haya hecho pensar y que les anime a seguir explorando. el fascinante mundo de la apologética cristiana primitiva. Gracias. Hasta la próxima.